Bienvenidos a Cuentos de Otro Mundo, donde cada historia te llevará más allá de lo imaginable. Fermín siempre había creído que la vida era algo que simplemente pasaba. No algo que se viviera, no algo que se disfrutara. Su rutina era tan predecible como el tic-tac de un reloj viejo. Todos los días despertaba a las 6 de la mañana, justo cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios grises de su barrio. Vivía en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo, uno de esos lugares donde las paredes crujían por las noches y el ascensor nunca funcionaba. Pero a Fermín eso no le molestaba. En realidad, nada parecía molestarle ya. El apartamento era pequeño, apenas lo suficiente para una persona. Tenía una sala comedor diminuta, una cocina que más bien parecía un armario y un baño que chirriaba cada vez que abría el grifo. Las cortinas siempre estaban cerradas, excepto por las mañanas, cuando dejaba entrar un poco de luz antes de salir. Fermín no tenía plantas, ni cuadros en las paredes, ni siquiera un calendario. Todo estaba limpio, pero impersonal, como si nadie realmente viviera allí. Se levantaba, se ponía la misma ropa que había dejado doblada sobre la silla la noche anterior, jeans desgastados y una camiseta vieja, y salía sin decir una palabra. No tenía vecinos con quienes cruzar miradas, o al menos, no con quienes quisiera cruzarlas. Excepto, tal vez, don Humberto, el anciano del segundo piso. Don Humberto siempre lo saludaba con un buenos días, muchacho, cuando coincidían en la entrada. Fermín solo respondía con un leve movimiento de cabeza, pero incluso eso parecía ser demasiado esfuerzo. El trabajo de Fermín no era mejor que su vida en casa. Pasaba 8 horas sentado frente a una computadora, revisando documentos que nadie leería y contestando correos que nadie recordaría. Su jefe, un hombre calvo con bigote y una voz que sonaba como lija, solía decirle: «Fermín, necesitas más energía, así no vas a llegar lejos». Pero Fermín no quería llegar lejos. No sabía ni siquiera a dónde ir. Por las tardes, después de otro día insípido, Fermín regresaba a su apartamento y se sentaba en el sofá a mirar por la ventana. Desde allí podía ver un pequeño parque al otro lado de la calle. Había niños jugando, personas caminando sus perros y, a veces, un músico callejero tocando melodías que flotaban hasta su ventana. Fermín nunca bajaba al parque. Solo lo observaba desde lejos, como si fuera una película que no tuviera permiso para tocar. Una tarde, mientras estaba sentado en su sofá, ocurrió algo extraño. Fermín notó que una pluma blanca apareció en su balcón. Era enorme, más grande que cualquier pluma que hubiera visto antes, y brillaba ligeramente bajo la luz del atardecer. Fermín frunció el ceño y se acercó para recogerla. La sostuvo entre sus manos y sintió una calidez inesperada, como si la pluma estuviera viva. Pero cuando intentó pensar en cómo había llegado allí, su mente quedó en blanco. Esa noche, Fermín tuvo un sueño extraño. Soñó con una figura alta y luminosa que lo observaba desde lejos. La figura tenía grandes alas blancas que parecían cubrir todo el cielo. Fermín quiso acercarse, pero la figura simplemente lo miró con una expresión serena y dijo: «No está solo». Luego desapareció, dejando solo un eco de sus palabras. Al despertar, Fermín pensó que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, cuando se levantó para prepararse para otro día gris, notó algo diferente. En su camino hacia el trabajo, una bicicleta que había estado oxidándose en la esquina del edificio ahora estaba perfectamente reparada. Un cartel en la puerta decía: «Usa esto si lo necesitas». Fermín no entendió por qué, pero sintió una extraña necesidad de montarse en la bicicleta. Ese día, por primera vez en años, llegó al trabajo sudando pero sonriendo. La sensación de esa mañana siguió acompañándolo durante el resto del día. Incluso su jefe lo notó. «¿Qué te pasa hoy, Fermín? ¿Te comiste algo diferente en el desayuno?», bromeó. Fermín no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de encogerse de hombros y fingir indiferencia. En cambio, sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero que hizo que su jefe lo mirara 2 veces. Cuando regresó a casa, Fermín se detuvo en el parque por primera vez en años. Había algo en el aire, algo que lo atraía. Se sentó en un banco y observó a los niños jugar, a los perros correr y al músico callejero tocar una melodía que parecía resonar en su pecho. Por un momento, Fermín sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Pero también curiosidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente todo parecía diferente? Mientras estaba allí sentado,
una niña pequeña se acercó a él. Era Luz, la hija de una de las vecinas. Llevaba una mochila de colores brillantes y zapatos deportivos gastados. «Hola», dijo ella con una sonrisa. «¿Por qué siempre nos miras desde tu ventana?» Fermín se quedó sin palabras. Nadie lo había notado antes, o al menos, nadie lo había mencionado. Yo no», tartamudeó. Pero Luz no esperó una respuesta. Simplemente le entregó una flor de papel que había hecho en la escuela. «Aquí tienes», dijo. «Es para ti». Fermín tomó la flor y la miró fijamente. Era simple, hecha de papel amarillo arrugado, pero algo en ella lo hizo sentir algo que no podía explicar. Tal vez era gratitud. Tal vez era esperanza. O tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo. La semana siguiente fue diferente para Fermín. No sabía exactamente por qué, pero sentía que algo había cambiado. Tal vez era la bicicleta que ahora usaba para ir al trabajo, o tal vez era la flor de papel que Luz le había dado y que ahora descansaba en su mesa de noche. O tal vez era simplemente la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba observándolo. Una mañana, mientras se preparaba para salir, Fermín notó algo nuevo en su balcón. Esta vez no era una pluma, sino un pequeño libro. Era viejo, con las páginas amarillentas y la cubierta desgastada. En la portada, unas letras doradas casi ilegibles decían: «La música del alma». Fermín lo abrió con curiosidad. Dentro, encontró frases escritas a mano, como si alguien hubiera estado tomando notas personales. Una de ellas decía: «La música conecta lo invisible con lo visible». Fermín no entendió el significado, pero sintió un cosquilleo en el pecho, como si algo dentro de él reconociera esas palabras. Ese día, mientras pedaleaba hacia el trabajo, Fermín no pudo sacarse el libro de la cabeza. ¿Quién lo habría dejado allí? ¿Y por qué? Las preguntas giraban en su mente como un carrusel incontrolable. Pero cuando llegó a la oficina, algo inesperado ocurrió. Su jefe lo llamó a su oficina y le dijo: «Fermín, has estado diferente últimamente. Más animado. He decidido asignarte un proyecto especial». El proyecto consistía en organizar un evento benéfico para la comunidad local, algo que la empresa nunca había hecho antes. Fermín no sabía nada sobre eventos, pero aceptó el reto. Por alguna razón, sentía que era exactamente lo que debía hacer. Esa tarde, cuando regresó a casa, se encontró con Dubraska esperándolo en la puerta de su edificio. Hacía años que no la veía. Su cabello castaño claro ondulado brillaba bajo la luz del atardecer, y sus ojos verdes tenían esa misma calidez que recordaba de la infancia. Pero también había algo distinto en ella, algo más maduro, más seguro. «Fermín», dijo ella con voz suave, «necesitaba verte». Fermín se quedó paralizado. Habían pasado más de 5 años desde la última vez que hablaron. Su relación había terminado mal, con un fuerte desacuerdo sobre cómo manejar la enfermedad de su madre. Fermín siempre había culpado a Dubraska por no hacer lo suficiente, y ella, a su vez, lo acusaba de ser demasiado frío y distante. Pero ahora, frente a frente, todo eso parecía insignificante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Fermín, intentando ocultar su sorpresa. «Quería disculparme», dijo Dubraska. «Por todo. Por no estar ahí cuando más me necesitabas. Por no entender tu dolor». Fermín sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, simplemente asintió y la invitó a subir. Durante la siguiente hora, hablaron. Dubraska le contó sobre su vida, sobre cómo había aprendido a perdonarse a sí misma y a buscar paz en las pequeñas cosas. Fermín escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando ella finalmente se despidió, Fermín se dio cuenta de algo: tal vez no estaba tan solo como pensaba. Al día siguiente, Fermín decidió visitar a don Humberto. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba hablar con él. Cuando llegó al segundo piso, tocó la puerta y el anciano lo recibió con una sonrisa. «Sabía que vendrías», dijo don Humberto, como si lo hubiera estado esperando. Fermín frunció el ceño. «¿Cómo lo sabías?». Don Humberto se encogió de hombros. «A veces, las cosas simplemente se sienten, ¿no? Como cuando ves una estrella fugaz y sabes que debes pedir un deseo». Entraron al apartamento de don Humberto, que era pequeño pero lleno de libros y fotografías antiguas. Mientras tomaban té,
El anciano compartió una historia sobre su juventud. Habló de cómo había perdido a su familia en un accidente y cómo había encontrado consuelo en ayudar a otros. La vida, dijo, es como una red de hilos invisibles. A veces no los ves, pero están ahí, conectándonos a todos. Fermín sintió que esas palabras resonaban profundamente en él. Era como si don Humberto supiera algo que él no podía explicar. Esa noche, mientras caminaba por el parque, Fermín volvió a encontrarse con Luz. La niña estaba dibujando en el suelo con tiza. Cuando lo vio, corrió hacia él con una sonrisa. «Fermín, mira lo que hice», dijo, señalando un dibujo en el suelo. Era un ángel con grandes alas blancas. «Es hermoso», dijo Fermín, genuinamente impresionado. «Es mi ángel protector», explicó Luz. «Me ayuda cuando tengo miedo». Fermín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un ángel protector? Antes de que pudiera preguntar más, Luz le entregó otra flor de papel. «Para que no olvides que no estás solo», dijo. Cuando Fermín regresó a su apartamento, miró la flor y el dibujo que Luz le había regalado. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. Algo o alguien estaba allí, observándolo. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, en su mente, escuchó una voz calmada: «Estoy aquí». Fermín ya no podía ignorarlo. La presencia invisible que había estado siguiéndolo durante semanas ahora parecía estar en todas partes. Era como un susurro constante en el aire, un calor que rozaba su piel cuando menos lo esperaba. Incluso comenzó a soñar con Arel casi todas las noches. En esos sueños, el ángel siempre estaba distante, observándolo desde lejos, como si estuviera esperando algo. Una mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, Fermín notó algo extraño en el reflejo de un charco. Por un breve instante, vio una figura alta y luminosa detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sintió una calidez en su pecho, como si alguien lo hubiera tocado con una mano invisible. «¿Quién eres?», murmuró para sí mismo. Pero no hubo respuesta. Ese día, Fermín decidió hablar con Dubravka. Sentía que necesitaba compartir lo que estaba ocurriendo, aunque temía que ella pensara que estaba perdiendo la cabeza. Cuando llegó a su apartamento, ella lo recibió con una sonrisa. «Sabía que vendrías», dijo, como si hubiera estado esperándolo. «Dubravka, algo extraño está pasando», comenzó Fermín, vacilante. Le contó todo: las plumas, el libro, las coincidencias, los sueños. Dubravka lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella simplemente asintió. «No sé qué es exactamente lo que estás viviendo», dijo Dubravka. «Pero creo que tal vez sea una señal». «¿Una señal de qué?», preguntó Fermín. «De que tu vida tiene un propósito», respondió ella. «A veces, cuando estamos perdidos, el universo nos envía pequeñas señales para guiarnos de vuelta al camino». Fermín no sabía si creerle, pero sus palabras resonaron en él. Esa noche, mientras organizaba los últimos detalles del evento benéfico, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que este proyecto era importante, pero no entendía por qué sentía que algo grande estaba a punto de suceder. El día del evento llegó. Fermín había trabajado incansablemente para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Había música en vivo, comida donada por restaurantes locales y juegos para los niños. Para su sorpresa, la comunidad respondió con entusiasmo. Personas que nunca antes había visto comenzaron a llegar, llenando el parque con risas y conversaciones. Mientras caminaba entre la multitud, Fermín sintió una sensación de satisfacción que no recordaba haber sentido en años. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un músico callejero comenzó a tocar una melodía que Fermín reconoció de inmediato. Era la misma canción que había escuchado en su sueño con Arel. Miró hacia el escenario y, por un momento, juró ver al ángel parado junto al músico, observándolo con una expresión serena. Fermín se quedó paralizado. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Quiso acercarse, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura desapareció. Sin embargo, la melodía continuó, y Fermín sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa noche, después del evento, Fermín regresó a su apartamento. Estaba agotado, pero también emocionado. Había algo diferente en él, algo que no podía explicar. Mientras se preparaba para dormir,
escuchó una voz suave detrás de él. Fermín. Se giró rápidamente y, por primera vez, pudo ver a Arel claramente. Era una figura alta y etérea, con alas blancas que brillaban como la luz de la luna. Sus ojos parecían contener galaxias enteras, y su sonrisa irradiaba paz. ¿Quién eres?, preguntó Fermín, con la voz temblorosa. Soy Arel, respondió el ángel. He estado aquí todo este tiempo, guiándote hacia tu propósito. ¿Mi propósito?, repitió Fermín. Sí, dijo Arel. Tu vida no es solo tuya. Está conectada a los demás, a quienes puedes ayudar, a quienes puedes inspirar. Tú tienes el poder de cambiar el mundo, aunque sea de pequeñas maneras. Fermín sintió lágrimas correr por su rostro. ¿Por qué yo? Porque lo necesitabas, respondió Arel. Y porque otros te necesitan. Antes de que Fermín pudiera decir algo más, Arel comenzó a desvanecerse. Recuerda, dijo el ángel antes de desaparecer por completo, no estás solo. Al día siguiente, Fermín despertó con una nueva determinación. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Decidió dedicarse a ayudar a los demás, comenzando con el pequeño parque que tanto amaba. Organizó más eventos comunitarios, conectó a personas que nunca antes habían hablado y encontró una nueva pasión en la música. Don Humberto lo felicitó por su cambio. Sabía que tenías algo especial, dijo el anciano con una sonrisa. Luz también estaba feliz. ¿Ves? Te dije que mi ángel protector te ayudaría, dijo con una risa. Fermín no sabía si volvería a ver a Arel, pero ya no importaba. Sabía que el ángel seguía ahí, observando, guiando, protegiendo. Fermín estaba sentado en su balcón, observando el parque que había comenzado a transformarse gracias a sus esfuerzos. Había más flores ahora, más bancos, más risas. Incluso don Humberto había comenzado a dar pequeñas charlas en el parque sobre las estrellas y la conexión entre las personas. Era como si el lugar hubiera cobrado vida de una manera que Fermín nunca imaginó posible. Pero algo seguía rondando en su mente. Arel. El ángel que lo había guiado durante meses había desaparecido sin más explicaciones. Fermín no sabía si volvería a verlo, pero sentía su presencia en cada pequeño milagro que ocurría a su alrededor. Una brisa cálida, una coincidencia inesperada, una sonrisa desconocida, todo parecía ser parte de un plan mayor. Esa mañana, mientras caminaba por el parque, Fermín vio a Luz jugando con otros niños. La niña corrió hacia él con una sonrisa radiante. Fermín, mira lo que encontré, dijo, mostrándole una pequeña mariposa blanca que descansaba en su mano. Es hermosa, dijo Fermín, genuinamente impresionado. Pero entonces notó algo extraño. En el suelo, junto a los pies de Luz, había una pluma blanca. Era igual a las que había encontrado antes, pero esta vez brillaba más intensamente bajo la luz del sol. Fermín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el cielo, pero no vio nada. Sin embargo, en su mente escuchó una voz familiar. Estoy orgulloso de ti. Lágrimas brotaron de sus ojos. Sabía que Arel estaba ahí, aunque no pudiera verlo. Gracias, murmuró Fermín, con la voz temblorosa. No sé qué habría hecho sin ti. Más tarde ese día, Fermín decidió hacer algo especial. Fue a visitar a Dubraska, quien ahora trabajaba como voluntaria en un refugio para personas sin hogar. Cuando llegó, la encontró ayudando a servir comida. Fermín, dijo ella con una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Quería ayudar, respondió él simplemente. Dubraska lo miró sorprendida. ¿En serio? Fermín asintió. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos, sirviendo comida y hablando con las personas que llegaban al refugio. Fermín escuchó sus historias, sus luchas, sus esperanzas. Por primera vez en su vida, sintió que estaba haciendo algo realmente importante. Cuando terminaron, Dubraska lo abrazó. Gracias, dijo. No sabes cuánto significa esto para mí. No, gracias a ti, respondió Fermín. Me enseñaste que no estoy solo. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Fermín sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era el hombre solitario que miraba el mundo desde lejos. Ahora era parte de él, conectado a las personas, a las historias, a los pequeños milagros que ocurrían todos los días. Cuando llegó a su balcón, encontró una última sorpresa. Era una carta,
escrita en un papel tan delicado que parecía hecho de luz. Fermín la abrió con cuidado y leyó las palabras que Arel había dejado para él. Tu camino apenas comienza, Fermín. Has aprendido a ver las conexiones invisibles, a encontrar belleza en lo cotidiano, a ser un faro de esperanza para quienes te rodean. Mi misión aquí ha terminado, pero mi influencia permanecerá. No olvides, siempre estarás protegido. Fermín cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que Arel ya no estaría allí físicamente, pero también sabía que su presencia nunca desaparecería. Era como si el ángel hubiera plantado una semilla en su corazón, una semilla que seguiría creciendo con cada acto de bondad, con cada sonrisa compartida, con cada vida tocada. Al día siguiente, Fermín decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Comenzó a escribir. Escribió sobre su experiencia, sobre Arel, sobre las plumas, los sueños, los momentos mágicos que lo habían llevado hasta aquí. No sabía si alguien leería sus palabras, pero no importaba. Lo importante era recordar, compartir, inspirar. Don Humberto fue el primero en leer lo que Fermín había escrito. Es hermoso, dijo el anciano, con lágrimas en los ojos. Deberías compartir esto con el mundo. Fermín sonrió. Tal vez algún día lo haría. Por ahora, estaba feliz simplemente viviendo su nueva vida, abrazando cada momento como un regalo. La historia de Fermín nos recuerda algo muy importante. Todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos sentirnos perdidos o solos. Pero lo que quizás no notamos es que siempre hay señales, personas o incluso fuerzas invisibles que nos guían hacia nuestro propósito. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien o algo te estaba guiando sin que pudieras explicarlo? Tal vez fue una coincidencia, una palabra en el momento justo o simplemente una sensación de que todo iba a estar bien. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre tu propio camino, te invito a dejar un comentario aquí abajo. Comparte tu experiencia o cuéntame qué harías si un ángel invisible entrara en tu vida. Me encantaría saberlo. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Juntos podemos seguir creando contenido que inspire, conecte y transforme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, no estás solo. Todos tenemos un propósito, y tal vez, solo tal vez, alguien allá arriba está cuidándonos.